Capítulo 7. Elsa se había dirigido por instinto hacia las montañas del norte. Caminaba con energía, hundiendo los pies en la nieve con más determinación a cada paso que daba. Llevaba horas subiendo por la pendiente, monte arriba. Al principio pensaba que, si se agotaba todas las fuerzas durante la travesía, su poder se debilitaría. Pero parecía que era todo lo contrario. Ese poder estaba más presente que nunca en su corazón. Y en ese ambiente, rodeada de montañas nevadas y bajo un invierno que ella misma había creado sin siquiera saber cómo, se sentía más cerca a su poder que nunca. Elsa había luchado con todas sus fuerzas para mantenerlo bajo control, para ocultarlo. Sus padres, el rey Agnar y la reina Iduna, bien lo sabían. Se habían mantenido durante años encerrada en su habitación para evitar hacerle daño a nadie. Y había sido inútil. Ahora Ana ya lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Ella era la reina de hielo. Ella tenía el don de helar todo, aquello que tocaba. Sí, ella era la verdadera reina de hielo. La leyenda que cantaban los cosechadores de hielo era cierta. El poder existía, y de alguna forma le había llegado a ella. Un poder, un don que ella nunca había pedido ni deseado, y que siempre le había parecido una maldición. Desde que hirió sin querer a Ana cuando ambas eran niñas, su poder solo le había traído aislamiento, miedo y una vida de soledad. Y desde que sus padres murieron, no había podido compartir con nadie su dolor ni su secreto. Se había encerrado, creciendo sola y dejando que su propia hermana, que tanto la quería, creciera sola también. Pues bien, todo aquello había terminado ya. Esa vida ya no existiría para ella ni un día más. Elsa no era la reina de Arendelle, era la reina de hielo. Su hogar estaba en la cima de las montañas, donde siempre era invierno. Mientras seguía subiendo, se percató de la belleza tan salvaje del paisaje a su alrededor. Al igual que su hermana Ana, Elsa nunca había salido del palacio en todos esos años. De hecho, apenas había salido de su habitación. No tenía ni idea de lo que las montañas nevadas, blancas y brillantes, que se tornaban rosadas o violetas según le diera la luz del sol, pudieran ser tan hermosas, ni que las gotitas de agua que se congelaban justo en las puntas de las ramas pudieran ser más bellas que las perlas de mar, ni que los carámbanos pudieran crear formas tan extraordinarias de cristal. Elsa estaba sola en mitad de todo aquel paisaje inhóspito, pero no sentía temor. Al contrario, aquel ambiente la reconfortaba. Elsa siguió subiendo mientras observaba cómo la nieve brillaba bajo la luz de las estrellas y cómo sus huellas se iban borrando detrás de ella por el efecto del viento. ¿Sabría volver al palacio? ¿Qué importaba eso ya? No pensaba volver nunca. Elsa lo había intentado. Había tratado por todos los medios de esconder su poder, de ocultar la conexión que tenía con la naturaleza y con el hielo. Ya qué más da, pensó. Suéltalo, se dijo refiriéndose a su poder. Ya no había nada que perder. A medida que se alejaba de Arendelle, Elsa fue encontrando cada vez mejor. El viento la despeinaba y su elegante moño pronto se convirtió en una larga trenza suelta que iba a su aire. Se quitó el guante que aún llevaba puesto. Se desabrochó la capa, que salió volando por el efecto del viento, y se dispuso a aceptar su propia naturaleza. El frío a mí nunca me molestó. Poco después, Elsa llegó a la cima de la montaña más alta de todas, la imponente montaña del norte. Elsa había ido lanzando hielo a un lado y a otro, pero ahora no lo hacía de forma descontrolada ni asustada, sabiendo que allí no podía herir a nadie. Se sintió libre y levantó columnas y pilares de escalinatas esbeltas y torres, y con todo ello construyó un increíble palacio de hielo, tan brillante y maravilloso que parecía todo de cristal. Al parecer, la arquitectura en hielo se le daba realmente bien. Con el simple movimiento de sus manos, añadió más escaleras, torres, columnas, puentes y puertas a su nuevo improvisado palacio. Por primera vez en años, Elsa se sentía liberada. Allí subía en la cima de la montaña norte, la más alta de las que rodeaba el reino de Arendelle. Si tenía que vivir sola el resto de su vida a cambio de ser quien era, entonces aceptaba de su vida a cambio de ser quien era. Entonces aceptaba el trato. Ese sería a partir de ahora su nuevo hogar. Elsa se metió en el palacio que acababa de crear. Cerró tras de sí las puertas hechas de dos inmensas láminas de hilo, con una roseta tallada en el centro. No pensaba salir de allí jamás. Ana, a quien nunca había gustado en exceso ni el frío ni la montaña, había pasado toda la noche recorriendo el bosque montada en su caballo y llamando a Elsa. Estaba amaneciendo, y las primeras luces del alba le demostraban que seguía rodeada de abetos nevados,
algunos de ellos completamente doblados por el paso de la nieve sobre su tronco. Parecía mentira que, apenas unas horas antes, todo aquello fuera un precioso paraje verde lleno de pajaritos y mariposas revoloteando de flor en flor. Cierto que el verano en Arendelle era corto, pero es que ese había durado horas, y ahora en vez de trotar entre florecillas, su caballo avanzaba con dificultad, con las patas completamente hundidas en la nieve. El caballo de Ana era un animal fuerte y resistente, acostumbrado a la nieve. Sin embargo, todo tenía un límite. Llevaba horas andando hacia ninguna parte. Estaba agotado, y aún quedaba un larguísimo camino por recorrer si querían volver al palacio. Ana se había dado cuenta de varias cosas. La primera, que en su precipitada marcha atrás, Elsa no se había cambiado de ropa, por lo que seguía llevando el elegante vestido de fiesta que si iba bien era precioso. No estaba diseñando para una expedición invernal por el bosque. Además, sobre el vestido solo se le había ocurrido colocarse una capa de color verde azulado, también preciosa, pero totalmente insuficiente para mantener su calor corporal, lo que significaba que estaba muerta de frío. La segunda cosa en la que Ana había caído mientras vagaba sola por el bosque es que no tenía ni idea de por dónde seguir buscando a Elsa. Entendía que ella había ido a refugiarse en algún lugar secreto hacia el norte, en alguna cabaña escondida o algo así. Tal vez Elsa tenía un guardia, pero tampoco estaba segura. Ana nunca la había visto salir del palacio. Además, Elsa se había marchado a pie, con lo que tampoco podría haber ido muy lejos. Otra cosa que Ana sabía seguro es que Elsa no pretendía hacerle daño a nadie. Lo sabía porque, por fin, entendía por qué habían estado separadas todos esos años. Elsa la había estado protegiendo de su propio poder. Por eso no había salido de su habitación en todo ese tiempo, y había reducido sus contactos al mínimo. Porque nunca se lo había dicho, todo habría sido mucho más fácil. El problema ahora era que, visto lo que había sido capaz de crear en el gran salón del palacio, Ana no estaba segura de que Elsa, en ese momento, fuera capaz de dominar ese poder. Para distraer todos esos pensamientos, Ana siguió llamando a Elsa. Elsa, Elsa. El bosque solo le devolvía el silencio. Elsa, soy tu hermana Ana. No quería provocar que congelaras el verano. Lo siento, es todo culpa mía. Ana seguía hablando mientras su caballo avanzaba cada vez más perdido y agotado. Aunque nada de esto habría pasado si me hubieses contado tu secreto, se dijo, y aquello le hizo cierta gracia. Qué astuta has sido. Las horas pasaron, la mañana terminó y la tarde empezó a caer. Pronto se haría de noche otra vez, y Ana no estaba segura de que deambular por el bosque por segunda noche consecutiva fuera una buena idea. De repente, al pasar junto a un abeto cargado de nieve hasta arriba, una rama cedió y todo el montón de nieve cayó ante el caballo como un pequeño alud, sacudiendo todas las ramas y lanzando nieve en todas direcciones. El caballo se asustó y enseguida levantó las dos patas delanteras a modo de defensa. Ana cayó al suelo de espaldas. Acto seguido, el caballo meneó la cabeza, aún alterado por el susto. Dio media vuelta y se alejó al trote, dejando a Ana tirada sobre la nieve en mitad de la nada. No, 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 no. Vuelve, suplicó Ana desde el suelo. Pero el caballo desapareció entre los árboles, dejando claro que ya no iba a seguir por aquel paraje agotado y muerto de hambre, y de frío como estaba. A Ana no le quedó más remedio que seguir su marcha a pie, mientras le daba vueltas al maldito asunto del poder de su hermana. Nieve, tenía que ser nieve, refunfuñaba mientras se remalgaba la falda a cada paso para no tropezar. No podía hacer magia tropical que cubriera los fiordos con arena blanca y un cálido. Ana iba a terminar la frase con la palabra fuego, pero entonces ocurrió una cosa. A lo lejos vislumbró una columna de humo que sobresalía de entre los árboles. ¿Eso solo podía significar una chimenea encendida? Es decir, fuego. Estaba salvada. Lo que fuera aquello de donde procedía el humo significaba para Ana no morir congelada esa noche. Cuando ya estaba llegando a lo que parecía una pequeña y hogareña cabaña, Ana se emocionó y aceleró el paso justo en una pequeña pendiente. Agotada como estaba, resbaló. Su capa se quedó enganchada en una rama, y ella dio a parar a un riachuelo que le empapó toda la falda. Apenas hubo salido, la falda mojada se le heló por el efecto del frío, y tuvo que andar hasta la cabaña con la falda tan acartonada que apenas podía avanzar un poco a cada paso. Frío, 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 frío. Ana se detuvo frente a la puerta de la cabaña de madera.
Sobre el porche de la puerta había un cartel colgando, aunque estaba tan cubierto de nieve que no se podía leer. Ana le dio un par de golpes para que cayera la nieve, y entonces supo qué clase de sitio era aquello. Almacén del errante Oaken, y un poco más abajo otro cartel que añadía información, y spa. Desde allí se intuía el calorcito del interior. Así que la cabaña era una tienda de artículos turísticos, probablemente para la pesca y las actividades de verano. Ana abrió la puerta con cierta dificultad debido al montón de nieve acumulada delante de la entrada y el estado de su falda, y entró. En el interior la temperatura era tan agradable que Ana se habría quedado a vivir allí. La tienda era pequeña, y parecía más pequeña aún en comparación con el tamaño de su propietario. El tal errante Oaken, según pudo deducir Ana, Oaken era un hombre robusto como un reno. Tenía los ojos azul muy claro, la nariz y las mejillas rojas, un bigote generoso que se le juntaba con las patillas y un gorro típico del norte, que solía llevar la gente que vivía más allá del fiordo de Arendel. «Cucú», dijo el tipo a modo de saludo. Su voz sonó alegre, algo que contrastaba con el respeto que imponía su enorme espalda, y sus brazos como barriles. Respondió Ana confundida. «Rebajas de verano». El vendedor siguió con su extraña bienvenida. 50% de descuento en suecos, bañadores y protector solar, ¿ya? El tal Oaken era amable y tenía un acento extraño. Ana lo notó especialmente por el «ya», con el que terminaba las frases y que era el típico de los pueblos más al norte de Arendel. Probablemente pertenecía a los Sami, la etnia central propia de Laponia, que vivían tocando el círculo polar ártico. Oaken permaneció impasible ante la estampa que debía presentar Ana, vestida de gala pero con la falda petrificada por el hielo, muerta de frío y totalmente perdida. Por supuesto, Oaken había rebajado el precio de todos los artículos de verano, dado que éste, de repente, se había convertido en puro invierno. Eso era un problema para Ana, porque, si quería proseguir su marcha, necesitaba ropa y calzado de invierno, no de verano. Oh, está bien. ¿Ahora mismo no tendrá botas y vestidos de invierno? Oaken siguió sin inmutarse. En nuestra sección de invierno. Ana miró hacia donde Oaken le indicaba con una mano a un lado de la cabaña. El cambio de estación lo había pillado totalmente desprevenido, como era lógico. Así que el stock de invierno de Oaken se reducía en ese momento a un par de botas, alguna capa y un vestido tradicional del norte, que consistía en una falda larga azul oscuro y una capa de invierno de color púrpura con capucha y borlas y algo más. Últimas existencias, ¿lo tomas o lo dejas? Ana fue a revisarlas mientras trataba de iniciar una conversación con Oaken. «Oh, me he estado preguntando, ¿ha visto alguna joven pasar por aquí?» Oaken la miró sin expresión ninguna en su rostro. «¿La reina, por ejemplo?», insistió Ana. Incluso preguntándole por la remota posibilidad de que una reina hubiera entrado en su tienda, Oaken siguió imperturbable. «¿Con esta tormenta? Solo te has atrevido tú». Entonces la puerta de la tienda volvió a abrirse de golpe y entró un hombre, o lo que parecía un hombre, ya que estaba completamente cubierto de nieve que apenas se le reconocía la figura. Oaken, una vez más, no se inmutó y solo añadió un matiz a sus propias palabras. «Y aquí, el amigo». Y del mismo modo que había hecho Ana, le saludó. «Cucú, rebajas de verano». El amigo, que parecía un enorme muñeco de nieve andante, no respondió a Oaken. Parecía tener mucha prisa y estar de muy mal humor. Dio un vistazo a su alrededor. Detuvo la mirada junto a Ana y se plantó ante ella, casi intimidándola. «Zanahorias», le espetó secamente. Ana, por supuesto, no entendió a qué se refería aquel tipo. Se apartó todo lo que pudo, pero no podía moverse porque estaba atrapada entre el tipo y el mostrador. «Detrás de ti», insistió él. «Necesito zanahorias». Ana se dio la vuelta y entonces descubrió el saco de zanahorias detrás de ella. «Ah, oh, claro, disculpa», dijo aún asustada. El tipo no dijo nada más. Tomó un manojo de zanahorias, una cuerda gruesa, un piolet y lo puso todo sobre el mostrador de la tienda. Frente a Oaken, Ana se quedó mirándolo fijamente sin atreverse a abrir la boca. Igual que había hecho con Ana, Oaken trató de entablar un poco de conversación con el misterioso hombre. «Tremenda ventisca en julio, ¿ya?», me pregunto de dónde vendrá. El errante Oaken no esperaba obtener respuesta, pero, para sorpresa de Ana, el individuo contestó. «De la montaña del norte». A Ana le saltó una alarma. Si la tormenta procedía de la montaña del norte, significaba que él se estaba en...
La montaña del norte, solo murmuró. Serían 40, comunicó Oaken al hombre con el mismo tono neutro. ¿40? Protestó el hombre. No, 10. No estoy de acuerdo, argumentó Oaken señalando la cuerda y el piolet. Esto es nuestro catálogo de invierno, y la gran demanda ahora es que un gran problema para ti. El joven, medio congelado, parecía desesperado. Se bajó la bufanda que le cubría el rostro hasta los ojos para hacerse entender mejor. Ana lo miró, pero ese rostro no le dijo nada. ¿Quieres saber lo que es un gran problema de demanda? Continuó el muchacho. Yo vendo hielo. Ana entendió entonces por qué estaba de tan mal humor aquel tipo. En verano había escasez de hielo, y él vivía de ello. Pero como ahora todo Arendelle estaba helado, nadie le pediría hielo. Mal momento para dedicarse a eso. O sea, es una auténtica faena. Ana trató de solidarizarse con él, pero no lo consiguió. Aquel tipo era Christoph, el cosechador de hielo, aunque Ana no lo conocía de nada, por supuesto. Y Christoph tampoco la conocía a ella, o mejor dicho, no la había reconocido como la princesa de Arendelle, aunque Ana seguía vestida con el traje de la coronación. Christoph no entendía mucho de vestimentas. Christoph no tenía idea de que estaba ante la hermana de la nueva reina de Arendelle, ni tampoco reconoció en ella aquella niña inconsciente que pasó a galope por su lado con el rey y la reina en busca de los trolls 15 años atrás. Oaken se puso en modo conciliador con su cliente. Son 40, pero si quieres puedes usar gratis el spa de Oaken. Oaken señaló una puerta lateral de la tienda, que comunicaba con el sauna. Al oírlo, toda una familia que estaba disfrutando de ella en ese momento acercó sus caras al cristal, empeñando de la puerta y saludó a Christoph. Christoph no podía aceptar ese trato por la sencilla razón de que no tenía 40, ni 30, ni 20, y no quería usar la sauna. Solo tengo 10. Écheme una mano. Oaken se mostró impérrito. Mostró las zanahorias. Chico, por 10 te doy esto. Nada más. Ana llevaba rato queriendo preguntarle algo al muchacho. Tenía que hacerlo antes de que él se largara de la tienda, pero lo veía de tan mal humor. Oye, dime una cosita, se atrevió Ana al final. ¿Has visto algo en la montaña del norte? ¿Algo mágico? Cristóbal estaba harto de la situación. Era urgente conseguir zanahorias para su reno, y era urgente encontrar un sitio donde dormir, y donde nadie lo molestara, ya que por el momento su actividad profesional estaba detenida por el invierno. Sí, he visto algo raro, y déjame ya, ¿vale? He de negociar con este granuja. Con lo de granuja se refería a Oaken. Entonces se hizo un silencio extraño. Oaken dejó de sonreír y pestañeó un par de veces con sus largas rubias pestañas lamponas. ¿Perdona? ¿Cómo me has llamado? Oaken le dijo sin inmutarse. Lo que sí hizo fue ponerse en pie. Resultó que era muchísimo más alto de lo que parecía sentado, y salió de detrás del mostrador. Levantó a Christoph del suelo usando un solo brazo, y se lo cargó sobre un hombro sin ningún esfuerzo. Christoph supo que había cometido un error. Está bien, gritó. Oaken abrió la puerta de la tienda, lo sacó de su cabaña y lo lanzó varios metros por los aires, como si fuera un pajarito. Christoph aterrizó en la nieve. Oaken volvió a la tienda y cerró la puerta tras él. Christoph suspiró largamente mientras se sacudía la nieve de la cabeza. Sven, el reno, fue a recibir a su amo, esperando que estuviera acordado de lo suyo. Christoph lo miró con cara de fastidio. No, Sven, no te he traído zanahorias. Sven lanzó un pequeño gruñido a modo de lamento. Pero sé de un lugar donde dormir, le dijo, como compensación, y es gratis. A pocos metros de la tienda del errante Oaken había un establo. No tenía las comodidades de una cabaña calientita con sauna, pero para Christoph y Sven era más que suficiente. Christoph y Sven se dirigieron hacia el establo resignados a quedarse sin la cuerda y el piolet en caso de Christoph y sin zanahorias en el caso de Sven. Mientras, dentro de la tienda, Oaken reanudó la conversación con Ana. Lamento esta violencia. Ana no dijo nada, solo seguía con los ojos muy abiertos. Oaken se vio obligado a recompensarla por la escena con Christoph, así que le ofreció un tarro de pescado seco con conserva, la famosa lutefisk. Te regalo estos pececitos y pelillos al mar. El vestido y las botas también, ¿ya? Ana sintió, pero entonces se le ocurrió que ella llevaba aún menos dinero que Christoph encima. Había salido del palacio vestida de gala, y obviamente no se le había ocurrido que fuera a necesitar dinero en el bosque. Entonces tuvo una idea.
Le ofreció a Uken su carísimo vestido de gala a cambio de la ropa y las botas de invierno, pero añadió al trato las zanahorias, la cuerda y el piolet que había pedido Christoph. Uken aceptó. Ana pasó al probador, se puso la ropa que acababa de comprar y que resultó ser cómoda y muy calientita. Se colocó las manioplas a juego, se despidió del errante Auken y salió. Acto seguido, siguió las pisadas que había dejado aquel muchacho sobre la nieve y que iban a parar directamente al establo. Ya desde la puerta, Ana oyó unos acordes de laúd. Dentro del establo, tumbado sobre un montón de paja, estaba Christoph, visiblemente más relajado y contándole cosas a su reno, laúd en manos. De vez en cuando hacía sonar un acorde como acompañando su monólogo con música. A su lado, Sven estaba mucho menos relajado que su compañero, porque se había quedado sin zanahorias. Christoph empezó a cantar mientras Sven mordía de vez en cuando un manojo de hierba seca y la masticaba. Los renos son mejores que las personas, Sven. ¿Cómo lo ves tú? Christoph miró a su amigo reno que parecía querer cantar también. La gente te grita y te da con un palo, siguió improvisando Christoph. Me tratan todos mal menos tú. Siguió cantando unos minutos más hasta que se dio cuenta de que tanto él como Sven se caían de sueño, así que decidió que ya era hora de descansar. Vamos a dormirnos ya, le dijo Sven. Acto seguido, dejó el laúd a un lado, se tapó la cara con su propio gorro y se echó a dormir. Pero justo entonces Ana entró en el establo. Bonito dúo, soltó, con voz entre animada y burlona. Christoph se incorporó sobre el montón de paja. Se giró hacia la puerta y descubrió de nuevo a Ana. No le hizo ninguna gracia. Eres tú, dijo con expresión de fastidio. ¿Qué quieres? Quiero que me lleves a la montaña del norte, respondió Ana con voz muy decidida. Christoph la miró de arriba abajo. Tenía que ser una broma. Yo no llevo a la gente a sitios. Con esta frase, Christoph dio la conversación por terminada. Se tumbó de nuevo sobre la paja. Se tapó la cara con el gorro y se dispuso a dormir. Pero Ana no se lo iba a permitir. Te lo pediré de otra forma. Ana entonces le lanzó lo que Christoph no había podido comprar en la tienda, una bolsa de arpillera con la cuerda enrollada y el piolet. Oye, protestó Christoph, pues la cuerda había aterrizado en su cabeza. Llévame a la montaña del norte, por favor. Christoph ni le contestó. Yo sé cómo detener este invierno. Ahí Sven levantó las orejas con señal de sorpresa. Christoph no dijo nada, pero las palabras de Ana fueron directas a la parte de su cerebro que le advertía que, si no volvía el verano, no tendría trabajo. Así que, sin siquiera molestarse en mirarla, cambió de opinión. Muy bien, salimos al amanecer. Se volvió a tumbar y se tapó la cara de nuevo. Y se te han olvidado las zanahorias, añadió Christoph antes de dormirse. Pero no, a Ana no se le habían olvidado, solo se les había escondido para finalizar el trato. Así que se las tiró también. Esta vez tampoco quiso darle en la cabeza, pero, quizás porque estaba nerviosa o impaciente, la bolsa con las zanahorias impactó también en la cara de Christoph. Perdón, lo siento, no ha sido. Iba a terminar la frase, pero entonces recordó que ella no podía permitirse esperar hasta el día siguiente para ir a buscar a su hermana. Ya había perdido demasiado tiempo. Nos vamos ahora mismo, añadió muy decidida. Ana salió del establo con pose digna, esperando que Christoph la siguiera. Christoph aún necesitó un rato para tomar la decisión. ¿Por qué tanta prisa? Sin embargo, cayó en la cuenta de que, cuanto más esperaba, más nevado estaría todo. Unos minutos más tarde, Christoph preparaba su trineo y los tres iniciaban el ascenso hacia la montaña del norte. Capítulo 8. El trineo de Christoph era realmente magnífico. Era nuevo y se deslizaba sobre la nieve a una velocidad impresionante. Además era relativamente ligero, y su sistema de correas conseguía que Sven pudiera arrastrarlo con menos esfuerzo que otros trineos. ¡Ia, ia, ia! Gritaba Christoph a Sven, que corría a toda velocidad por el sendero que cruzaba el bosque. Parecía inmensamente feliz. Agárrate, le gritó Christoph a Ana. Nos encanta correr. Ana no parecía asustada ni mucho menos impactada. Ella también solía galopar a caballo. Me gusta correr, gritó. Además, para demostrarle a Christoph que la velocidad no le asustaba, adoptó una postura cómoda en su asiento. Levantó las piernas y apoyó los pies sobre la parte delantera del trineo. A Christoph eso le pareció casi un insulto. Oye, baja los pies, que esto está recién pintado, protestó Christoph. Ana bajó los pies, y Christoph sopló sobre el trineo para limpiar las manchas del barro que ella acababa de dejar con sus botas.
Con el soplidito también se le escapó algo de saliva, que con el viento en contra fue a parar directamente a la cara de la muchacha. ¡Qué asco!, pensó Ana mientras se limpiaba con la manga. ¿Es que te criaste en un establo?, le espetó Christoph. No, me crié en un castillo, contestó Ana esperando que aquello provocara algún tipo de reacción en Christoph. Sin embargo, Christoph no mostró ni el más mínimo interés en saber de dónde procedía Ana, ni siquiera si ese origen era la misma realeza. Tras unos minutos en silencio, solo interrumpido por el movimiento del trineo y los bufidos de Sven, Christoph le dio un par de vueltas al hecho de que Ana vivía en el castillo de Arendel, así que decidió iniciar una conversación. Y cuéntame, ¿por qué la reina se volvió congeladamente loca?, preguntó. Ana, que en el fondo tenía muchas ganas de hablar, agradeció que Christoph hubiera iniciado esa conversación. Ah, pues, todo fue culpa mía. Me comprometí, pero ella se puso hecha un basilisco porque yo la había conocido ese mismo día y no quiso bendecir el matrimonio. Y Christoph no podía creer lo que oía. Incluso Sven, que iba unos metros por delante tirando el trineo, levantó una oreja en señal de alarma. Christoph no la dejó continuar con su relato. Espera, ¿te comprometiste con un hombre al que acababas de conocer? Ana no consideró que ese fuera el punto importante del relato, y siguió contándole lo sucedido. Sí, total, que yo me enfadé y ella también se enfadó, y luego intentó largarse, y yo le quité el guante y... Para Christoph era aún más irritante el hecho de que Ana ni siquiera le diera importancia a ese punto. ¡Alto ahí!, volvió a interrumpirla. ¿Estás diciéndome que te comprometiste con un hombre al que acababas de conocer? Ana no comprendía por qué todo el mundo le parecía tan inapropiado. Sí, presta atención, protestó, como si el problema fuera que Christoph no se hubiera enterado la primera vez que ella lo había dicho. Verás, Elsa llevaba puestos los guantes todo el tiempo, pero yo me creía que era por la suciedad, que le daba asco. Ana quería contarle lo del poder de hielo de su hermana, pero Christoph se había quedado atrapado con lo del compromiso. ¿Nunca te han dicho que no te fíes de los desconocidos? Sí, claro, repuso Ana casi ofendida, y en segundo se dio cuenta de que había subido el trineo de un desconocido. Ana miró a Christoph y se apartó unos centímetros de él. Enseguida descartó contarle lo de su hermana y se puso a argumentar su decisión acerca de Hans. Hans no es ningún desconocido. Ah, ¿no?, le preguntó Christoph con sarcasmo. ¿Cómo se apellida? De las Islas del Sur, repuso ella dándose cuenta de que en realidad aquello no era un apellido. ¿Comida favorita? Los sándwiches. Aquella tampoco es que fuera de todo cierto. Es decir, a Hans le gustaban los sándwiches, pero Ana no estaba segura de que fuera lo que más le gustaba. ¿Nombre de su mejor amigo? Ana tampoco sabía eso. Seguramente John, contestó adoptado un aire despreocupado. ¿Color de ojos? Divino, soltó Ana con una gran sonrisa. ¿Tamaño de pie? El tamaño de pie no importa. Ana cruzó los brazos y miró hacia la nieve. Ya no quería seguir manteniendo esa conversación con aquel tipo indiscreto y maleducado. Pero Christoph sí quería seguir con el asunto. ¿Y si comiéndote asco? ¿Y si aborreces su modo de hurgarse la nariz? ¿Y si se come los mocos? Ana dio un respingo y miró a Christoph como si fuera la primera vez que lo veía. ¿Comerse los mocos? Lo que oyes. A Ana ni se le había ocurrido la posibilidad de que su adorable príncipe de los mares del sur tuviera mocos, y menos que se los comiera. Disculpa, estás hablando de un príncipe. Todos lo hacemos. ¡Puaj! Ana siguió defendiendo su postura. Nada de eso me importa, es amor verdadero. Yo no estaría tan seguro. ¿Qué? ¿Ahora es experto en el amor?, le reclamó Ana, cansada de que nadie creyera que lo suyo había sido un flechazo de amor verdadero. Yo no, pero tengo amigos que sí lo son. De repente, Christoph cambió de actitud. Dejó de escuchar a Ana y prestó atención a los sonidos que procedían del bosque. Pidió a Sven que aminorara la marcha para poder escuchar mejor. ¿Tienes amigos que son expertos en el amor?, continuó Ana divertida. No me lo creo. Pero Christoph ya no se reía. Estaba tratando de agudizar el oído. Cállate, le pidió. Algo no iba bien. Sven detuvo la marcha. No, 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 no. Me gustaría conocer, siguió Ana, que ahora veía la posibilidad de tomarse la revancha con Christoph, haciendo que le hablara de esos amigos suyos expertos en el amor. Hablo en serio, le interrumpió Christoph. Christoph le tapó la boca con la mano. Shh. Christoph tomó el farolillo del trineo y enfocó hacia atrás, sosteniendo la luz en alto mientras Sven esperaba órdenes. En la oscuridad, Christoph pudo detectar lo que temía, unos pequeños destellos que se acercaban.
Eran ojos. Christoph volvió a girarse hacia adelante y gritó con todas sus fuerzas. Sven, corre, corre. Sven inició una carrera frenética. El trineo parecía que volaba en vez de deslizarse sobre la nieve. Por primera vez. Desde que estaba con Christoph, Anna sintió miedo. ¿Qué era eso? Chilló asustadísima. Lobos. ¿Lobos? Y enseguida escucharon los rugidos que se acercaban a toda velocidad. Los lobos que habitaban los bosques de Arendelle tenían fama de ser enormes, fuertes, muy agresivos. Solían reunirse en jaurías para facilitar la caza de toda la manada. En verano no se dejaban ver cerca de las poblaciones, puesto que había comida suficiente en los valles, y rara vez atacaban a los hombres. Pero el invierno repentino los había desconcertado, y estaban asustados y hambrientos. Christoph estaba realmente preocupado. Miraba continuamente hacia atrás para comprobar que, en efecto, los lobos los estaban alcanzando. Sin duda estaban dispuestos a atacar el trineo. Claro, teníamos que salir de noche, protestó entonces Christoph. Todo porque la princesita. ¿Y qué hacemos? Preguntó Ana, que aún estaba procesando qué significaba que una jauría de lobos los estuviera persiguiendo en plena noche. Ana inspeccionó el trineo, pero Christoph no tenía pinta de tener ningún arma ni nada parecido. Christoph prefirió no contar con ella. Yo me ocupo. Tú procura no caerte de que te coman. Pero quiero ayudar. Ana se sentía responsable. No, gritó Christoph, que ya se había situado en la parte trasera del trineo para tratar de protegerlo de los ataques. ¿Por qué? Porque estás peor que tu hermana. Christoph no solo estaba asustado, también estaba muy enfadado con Ana. Había salido a buscar a su hermana en plena noche porque se habían peleado porque Ana quería casarse con un desconocido inmediatamente. ¿Disculpa? Le requirió Ana, pero eso fue lo último que dijo antes de afrontar el ataque del primer lobo el trineo. Ana lo repelió golpeando al lobo con todas sus fuerzas con el laúd de Christoph que quedó inutilizado. ¿Quién se casa con alguien a quien acaba de conocer? Le escupió Christoph. En ese momento, el segundo lobo intentó trepar de un salto al trineo. Christoph lo interceptó de una patada y lo envió lejos. Es amor verdadero, gritó Ana mientras se sujetaba con fuerza el trineo, que ahora iba dando bandazos, con Sven tratando de esquivar a los lobos que ya lo empezaban a rodear. En uno de los giros, Christoph perdió el equilibrio y salió disparado del trineo. ¡Oh! Christoph tuvo el reflejo de no soltar las riendas del trineo, de modo que seguía enganchado a él, pero un par de metros atrás y arrastrándose por el suelo. En cuanto los lobos lo vieron, decidieron ir por él. ¡Christopher! En cuanto Ana vio aquello, buscó en el equipo de trineo algo que pudiera arrojar a los lobos. Es Christoph, no Christopher. ¡Au! ¡Ah! Se quejaba Christoph. Christoph estaba agarrado con fuerza a la correa, pero se iba golpeando contra el suelo. Agáchate, le gritó Ana como si Christoph pudiera hacer algo más que esconder la cabeza entre los brazos. Ana había encontrado una manta enrollada, la había prendido fuego con el farol y se la había arrojado a los lobos. El fardo ardiendo había pasado a solo unos centímetros de la cabeza de Christoph. Casi me prendes fuego, protestó, pero no lo he hecho. Sven no paraba de correr, pero el sendero hacía rato que había desaparecido. Ahora sencillamente corría entre los árboles, directo a un precipicio, con los lobos casi encima. Christoph consiguió subirse de nuevo al trineo mientras Ana se ponía en pie y tomaba la iniciativa con Sven. Prepárate para saltar, Sven, gritó Ana. Christoph se giró hacia Ana indignadísimo ante semejante osadía. No, al reno solo le hablo yo. En este trineo hay una jerarquía de mando y debes respetarla, pensó. Pero Christoph descubrió que el camino pronto desaparecería ante ellos y que por eso Ana estaba mentalizando a Sven para saltar. Sin apenas tiempo para pensar en otras opciones, Christoph tomó a Ana por la cintura, la levantó como una muñeca y la lanzó hacia adelante, haciendo que cayera justo sobre los lomos de Sven. A continuación, Christoph soltó las correas que unían a Sven con el trineo para liberarlo de la cara y gritó: «¡Salta, Sven!». Ana se agarró del animal con todas sus fuerzas, mientras pegaba un grito tremendo. Sven dio el salto más grande que había dado en su vida. De hecho, se podría decir que voló. La tierra firme desapareció bajo sus pies y quedó volando en dirección al otro lado del barranco. Tras unos segundos que a Ana se le hicieron eternos, Sven superó el precipicio, y él y Ana cayeron sobre la nieve, salvados. Luego fue el turno de Christoph, que seguía montado en el trineo, que iba a toda velocidad en dirección al precipicio. Cuando la tierra firme y nevada se acabó, Christoph y el trineo quedaron flotando en la nada, y ninguno de los dos tuvo tanta suerte como habían tenido Ana y Sven hacía un momento.
El trineo se precipitó, barranco abajo y se estrelló. Christoph había logrado darse impulso y casi llegar al otro lado del precipicio, pero tuvo dificultades para agarrarse y quedó colgando por las manos. Christoph miró hacia abajo. Allí estaba, hecho añicos, lo que había sido su maravilloso trineo. Acababa de pagarlo. Christoph hundió la cara en la nieve, en seña de desesperación, mientras seguía colgando sobre el precipicio y sin fuerzas para tratar de escalar. Un segundo después, debido al combustible del farol, el trineo explotaba en el fondo del barranco, provocando un gran estruendo. Christoph siguió lamentándose por la pérdida de su trineo, hasta que la nieve se dio bajo sus manos y se precipitó él también hacia abajo. Oh, no, 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 no. Trató de agarrarse a lo que fuera, mientras seguía deslizándose. Y de nuevo Ana, que un rato antes parecía la muchacha más despistada del mundo y que solo conocía las comodidades de su palacio, reaccionó a tiempo. Ató un extremo de la cuerda a Sven y al otro al Piolet y lo lanzó hacia donde Christoph estaba. El Piolet se clavó sobre la nieve junto al joven. Agárrate, le ordenó Ana. Christoph se agarró del Piolet y Ana entonces le pidió a Sven que tirara para subir a Christoph. Tira, Sven, tira. Unos segundos más tarde, Christoph yacía boca arriba, sano y salvo sobre la nieve a los pies de Ana y de su inseparable reno. Eso sí, totalmente exhausto, empapado y harto. La situación era crítica para él, y Ana lo sabía. Se había quedado sin su posesión más valiosa y después del reno, que era su trineo. Te repondré el trineo, y de todo lo que había dentro, empezó a disculparse Ana. Y lo entenderé si no quieres seguir ayudándome. Christoph no contestó, y Ana comprendió que eso era una despedida. Con la cabeza baja, se dio la vuelta y se dispuso a proseguir su camino sola. Christoph seguía tumbado boca arriba, dirigiendo lo que acababa de pasar, y comprendiendo que casi morían los tres estrellados en el fondo del precipicio. Sven miró a Ana mientras se alejaba, y volvió la mirada hacia Christoph. Parecía que le estaba preguntando si ya no quería ir más con ella. Christoph, que lo entendió, explotó aún tumbado en el suelo. Pues claro que no quiero ir, le espetó como si Sven hubiera dicho realmente algo en voz alta. Sven siguió mirando a Christoph en silencio. De hecho, Sven no quiere volver a ayudar nunca a nadie más. Christoph se incorporó y se sacudió la nieve. No después de esto. Entonces él también miró a Sven. Pero morirá si va ella sola, dijo en voz alta a Christoph otra vez como si fuera Sven quien hubiera hablado. Luego contestó a sí mismo Christoph. Puedo vivir con eso. Sven seguía mirando a Christoph mientras su amo adivinaba exactamente lo que pensaba. Pero no tendrás tu trineo nuevo si ella muere. Christoph seguía resistiéndose a sus propias palabras. Al final, suspiró en señal de rendición y le soltó un último comentario al reno. A veces no te aguanto. Christoph se puso en pie y gritó a Ana para que se detuviera. Espera, iremos contigo. Ana, que ya estaba algo alejada, se giró con alegría renovada. ¿De verdad? Acto seguido decidió mostrarse menos entusiasmada y más digna, y solo añadió, o sea, bien, está bien, los dejo acompañarme. Y Christoph soltó una carcajada. Se sacudió la nieve, se ajustó la chaqueta y él y Sven fueron tras ella. Capítulo 9. Ana, Christoph y Sven caminaron toda la noche hacia la montaña del norte. Para entretenerse, dado que no había nada más que hacer, aparte de andar por la nieve, habían estado charlando. No es que tuvieran muchas cosas en común, más bien todo lo contrario. Ella era una princesa educada en un palacio, y él era un sencillo cosechador de hielo. Así que tenía poco de qué hablar, y su forma de entender las cosas era muy distinta. Christoph solo hablaba de lo mucho que le gustaba el hielo, vivir en su cabaña en el bosque y su reno Sven. Ana lo comparaba con Hans y estaban tan alejados de él. El príncipe Hans era de buena familia, educadísimo, buen conversador, elegante, divertido, seductor, inteligente. Hans sabía bailar, sabía llevar una conversación con una princesa sin ofenderla, sabía escucharla. Christoph, en cambio, era un muchacho desconfiado al que no le gustaba la gente, que solía estar de mal humor, cuya ropa era todo menos elegante, y que no se lavaba demasiado, y le había oído cantar claramente los renos son mejor que las personas. ¿Qué hombre preferiría la compañía de un animal salvaje a la de una dama? Además, Christoph no la trataba como la auténtica princesa que era, sino como una muchacha normal. En cambio, Hans, en cuanto supo quién era ella, le hizo una reverencia y la tomó delicadamente de la mano. Por otro lado, era cierto que Ana le reconocía algunos méritos a Christoph, como el hecho de no haberla dejado abandonada en el momento en plena noche, o que se hubiera ofrecido a acompañarla hasta la montaña más peligrosa del reino.
aunque eso lo hacía porque le interesaba recuperar el verano tanto como a ella. Todo eso rumiaba Ana mientras seguía charlando con Christoph, y trataba de entender por qué era tan solitario y qué tenía el bosque que no tuviera una buena fiesta en el palacio. De vez en cuando también pensaba en su vuelta a Arendel. Una vez todo el día del invierno se hubiera terminado, Elsa recuperaría su trono, y ella pudiera centrarse en los preparativos de su inminente boda con Hans. Al depuntar el alba, Ana, Sven y Christoph llegaron a los pies de la montaña del norte. Ya casi no crecían abetos a esa altura, y cuando el sol iluminó el valle pudieron ver a sus espaldas abajo, y en pequeñito como si fuera una ciudad de juguete, su querida Arendel. Amanecía blanca y casi sepultada bajo la nieve. Oh, Arendel, exclamó Ana apenada. Está totalmente congelada. No pasa nada. Elsa la descongelará, insistió Ana totalmente convencida de que solo había que hablar con Elsa para que todo se solucionara. Pero Christoph no estaba tan seguro de ello. ¿Tú crees? Sí, sigamos. ¿La montaña del norte es por aquí? Ana señaló algo delante de ellos que parecía un sendero empinado. A Christoph le dio risa. Para ser exactos, es por ahí. Christoph le tomó el brazo y subió su inclinación casi hasta el cielo. Ana siguió la dirección que apuntaba y vio la cima escarpada de la montaña del norte, casi una pared de piedra y hielo, envuelta en una espesa nieve blanca. El sendero que llevaba a ella era realmente empinado. Al tiempo que ascendían y dejaban atrás al bosque del paisaje, caminaba y se volvía hermosísimo. Todo helado y brillante, parecía de cristal tallado y de crema. La nieve tomaba de tonos pastel de luz del alba, y de los árboles helados que colgaban lágrimas de hielo que tintineaban al chocar entre ellas, por el efecto de la ventisca. Era un paisaje salvaje, diferente, y era bello. Ni Ana ni Christoph tenían ninguna duda de que por allí no había pasado nadie en muchísimo tiempo. Nadie excepto Elsa, claro. No sabía que el invierno pudiera ser tan maravilloso. Ana no esparvó ninguna respuesta, sin embargo alguien contestó. La verdad es que es precioso, que sí, pero es demasiado blanco. No le vendría mal un poco de color. Esa voz no era de Christoph. Ana miró de derecha a izquierda, pero allí solo estaban Sven y Christoph. ¿Quién anda ahí? Se preguntó muy sorprendida. La voz volvió. Se me ocurre a lo mejor un carmesí, un verde lima, ¿qué tal un amarillo? ¿De dónde salía esa vocecita? De detrás de ese arbusto blanco. Alguien parloteaba solo mientras se acercaba a ellos. No, amarillo no. ¿Amarillo y nieve? No, no pegan. Era una voz dulce pero algo chillona, como de un niño que hablaba muy rápido. ¿No les parece? Ahora la voz chillona estaba junto a ellos. Ana bajó la vista y se encontró a una criatura parecida a un muñeco de nieve, pero viva. Del susto que se llevó, solo reaccionó dándole una patada directa a la cabeza a la criatura poseída. La cabeza se desprendió de su cuerpecito redondo y fue a parar a los brazos de Christoph, que puso cara de horror. ¡Qué desagradable! Exclamó mientras le devolvía la cabeza a Ana como si estuvieran jugando a la papa caliente. ¡Ah! Gritó la cabeza de la criatura, que se vio volando otra vez. Yo no lo quiero, trató de esquivarla Ana. No me la lancen, no me lancen, gritó la cabeza parlante. Es una cabeza suelta, chilló Christoph. Entonces Ana se dio cuenta de que, a sus pies, había quedado el cuerpo de la criatura. Era un muñeco de nieve, como los que solía hacer de pequeña con su hermana, con una bola grande para el cuerpo, otra para la cabeza, con dos piedras haciendo de ojos, de dos ramitas para los brazos. Viene con el cuerpo, exclamó Ana triunfal. Ay, hemos empezado con mal pie, se lamentó la cabeza del muñeco de nieve parlante. Ana tomó la cabeza y la clavó sobre el cuerpo de esa extraña criatura, pero quedó al revés, es decir, con la barbilla arriba y la frente abajo. El muñeco se desconcertó aún más. Pero, ¿qué es lo que veo? ¿Por qué están colgando boca abajo como murciélagos? El muñeco los estaba viendo al revés, claro. A ver, espera un momento. Ana fue a ponerle la cabeza al derecho. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Gracias, exclamó el muñeco cuando por fin estuvo recompuesto. Por un momento mi vida se ha puesto patas para arriba. Ya estoy perfecto. Casi perfecto, le corrigió Ana, que se había dado cuenta de lo que le faltaba a ese muñeco de nieve. Ana agarró una zanahoria de las que llevaba Christoph para Sven y le insertó entre los ojos y la boca del muñeco a modo de nariz. Pero lo hizo con tanta fuerza que casi le sale la zanahoria por la parte trasera de la cabeza. En la cara solo quedó la puntita chiquitita de la zanahoria. Ay, me he pasado, perdón. Es que quería... ¿Estás bien? Es una broma, respondió el muñeco. Estoy de maravilla. Siempre quise tener una nariz. ¡Qué linda!
El muñeco de nieve se puso visco para poder verse su propia naricita de zanahoria. Es como la de un bebé unicornio pequeñito, pero ¡ey! Ana empujó la zanahoria desde la parte trasera de su cabeza, hasta que salió casi por entero en medio de la cara del muñeco. La pequeña naricita se convirtió en una nariz lo suficientemente larga para que Sven quisiera morderla. Muy bien, ahora me gusta todavía más, exclamó el muñeco de nieve, muy orgulloso de tener al fin una nariz como Dios manda. El peculiar muñeco de nieve parlante hizo una pausa. Tanto él como Ana, Christoph y Sven seguían parados en medio del valle helado. Bien, vamos a empezar otra vez. Hola a todos, soy Olaf y me gustan los abrazos calientitos. En cuanto oyó su nombre, Ana se quedó perpleja. ¿Olaf? Preguntó incrédula. Ana sabía que le sonaba ese nombre y esas palabras sobre los abrazos calientitos, pero no recordaba de qué. Cuando había oído esas palabras y ese nombre, ¿por qué ese muñeco de nieve le era tan familiar? Olaf, por su parte, se había quedado callada a la espera de que alguien más se presentara. Eso es, Olaf, recordó entonces Ana. Olaf era el muñeco de nieve que Elsa creó cuando eran pequeñas jugando en el gran salón. Lo había olvidado por completo. ¿Cómo era posible? ¿Y tú eres? Preguntó el muñeco, que seguía esperando a que alguien más se presentara. Oh, soy Ana. Olaf se dio por satisfecho. No la reconoció como la princesa de Arendel, por supuesto. En vez de eso, se giró hacia Christoph y Sven. ¿Y quién es ese animal tan rarito que hay ahí? Preguntó Olaf señalándolos. Ese es Sven, contestó Ana. Ajá. ¿Y quién es el reno? Ana no había entendido de que por animal rarito Olaf se refería a Christoph y no al reno. Así que volvió a responderle. ¿Sven? Entonces fue Olaf el que extrañó. ¿Él mismo? ¡Oh! Olaf entendió que tenían el mismo nombre. Sin embargo, no le pareció un gran problema que ambos se llamaran igual. Oh, genial. Más sencillo para mí. Sven el reno, por su parte, consideró que el asunto de la zanahoria que Ana le había regalado a Olaf para hacerle nariz ya había durado bastante, así que trató de arrancársela con los dientes. ¿Quiere darme un besito en la nariz? Exclamó Olaf, enternecido por el gesto de amor que el reno acababa de hacerle. Tú también me gustas. ¿Olaf fue Elsa el quien te hizo? Preguntó Ana. Olaf se giró hacia ella. Sí, ¿por qué? Respondió intrigado. ¿Sabes dónde está? Sí, ¿por qué? Volvió a preguntar nuevamente intrigado. Mientras Ana interrogaba a Olaf, Christoph probó a arrancarle un bracito para ver si seguía moviéndose. Fascinante, se dijo Christoph a ver cómo el bracito de Olaf seguía moviéndose a un estado despegado de su cuerpo. ¿Podrías enseñarnos el camino? Siguió preguntando a Ana Olaf, ignorando lo que Christoph hacía con el bracito suelto del muñeco. Sí, ¿por qué? Repuso de nuevo Olaf. ¿Cómo funciona? Se preguntó Christoph, centrado en entender el mecanismo del bracito de Olaf. Como respuesta, el bracito de Olaf le pegó un bofetón a Christoph en toda la cara. ¡Au! Se quejó Christoph. Olaf advirtió a Christoph. Quieto, Sven, deja que me centre. Olaf arrancó la ramita de la mano de Christoph y volvió a la conversación con Ana. Sí, ¿por qué? Preguntó mientras se volvía a clavar su bracito en el cuerpo de nieve con la ayuda del otro brazo. Yo te diré por qué, interrumpió Christoph. Necesitamos que nos devuelva el verano. ¿El verano? Preguntó Olaf alegrándose. No me preguntes por qué, pero es que siempre me ha encantado la idea del verano, y del sol, y de las cosas calientitas. Christoph parpadeó un par de veces. ¿En serio? Le preguntó en tono burlón. Me parece que no sabes mucho sobre el calor. No, confesó Olaf, pero a veces me gusta cerrar los ojos e imaginar cómo sería mi vida si llegase el verano. Olaf había oído muchas cosas sobre el verano. Había oído que la temperatura era tan agradable que se podía pasear con cualquier parte sin abrigarse y sin pasar frío. El sol calentaba tanto que incluso apetecía bañarse en el mar, y la gente solía montar picnics en los parques y los prados verdes, donde no había ni rastro de hielo y en su lugar brotaban flores y revoloteaban las mariposas. También había oído que era una delicia subirse a una barquita y mecerse con las olas suaves del mar bajo el sol, y también que el sol tostaba la piel hasta ponerla de un precioso tono dorado. Incluso había que ponerse crema protectora para no quemarse. Y Olaf empezó a cantar mientras imaginaba cómo sería eso de disfrutar del aire libre en verano, en vez del frío invernal en el que siempre había vivido. Olaf estaba entusiasmado con la idea de sentir el calorcito de verano. Quería hacer lo que fuera que hacía la gente en verano. Christoph no podía creer que Olaf no entendiera lo que podía pasarle a él con el calor dado que estaba hecho de nieve. Se lo voy a decir, le susurró Christoph a Ana. Ni se te ocurra, le advirtió a ella. Vamos, gritó Olaf, que ya se había puesto en marcha. Elsa está por aquí. Recuperemos el verano.
Sí, vamos, exclamó Ana, y también se puso en marcha. Alguien debe decírselo, dijo por último Christoph, moviendo la cabeza en señal de desaprobación. Mientras tanto, en Arendelle las cosas iban de mal en peor. No solo había irrumpido el invierno en pleno verano, sorprendiendo a toda la población desprevenida y sin leña para calentarse. Es que, además, era el invierno más crudo que recordaba nadie. Nevaba sin parar y la temperatura gélida a todas horas. Además, como el agua del fiordo se había helado en cuestión de segundos, había atrapado a todos los barcos. No se podía salir ni pedir ayuda. Arendelle estaba aislado e incomunicado. Los vecinos no entendían nada, estaban apenados y preocupados, y les costaba asumir que su reina los había maldecido de aquella manera, y ellos que creían que Elsa sería una buena reina para Arendelle, y ella, en cambio, en cuanto había ascendido al poder, los había condenado. En la mente de todos estaba aquella leyenda que casi nadie había querido creer sobre la reina de hielo, pues era cierta. Elsa era la reina de ese reino. En las calles próximas al castillo, la gente se dedicaba a amontonar leña para calentarse, pero estaban tan nerviosos que enseguida discutían entre ellos por cualquier cosa. No, no, has puesto la corteza hacia abajo y debe quedar hacia arriba, le decía un vecino a otro mientras ambos apilaban trozos de leña para trasladarlos a la casa. Hacia abajo se humedece menos, respondía el otro. Hacia arriba, insistía el primero. Pequeños grupos de voluntarios se habían organizado para repartir mantas de las casas y trataban para tranquilizar a la gente. Liderando los grupos estaba el príncipe Hans, que no había parado ni un momento en su afán de proteger la población de Arendelle, tal y como le había jurado a Ana. Capas, ¿alguien necesita una? No era propio de que todo un príncipe se dedicara a ir por las calles en pleno invierno, repartiendo ropa de abrigo en persona, invitando a la población a entrar al palacio para calentarse. Pero eso era lo que estaba haciendo Hans. La población de Arendelle, que un primer momento se mostró reacia a obedecer las órdenes de un extraño, ahora estaba convencida de su valía y de sus buenas intenciones. Arendelle está en deuda con usted, Alteza, le dijo una aldeana a Hans al tomar una de las capas que él ofrecía. Hans aprovechó para exclamar una vez más: el castillo está abierto, hay sopa y vino caliente en el gran salón. Luego a uno de sus hombres: ten, reparte esto. Y le dio otro montón de mantas para que continuara llevándoselas a quien más lo necesitara. Pero el invierno inesperado, el miedo de la gente y el hecho de haberse quedado atrapado sin poder salir de Arendelle no fueron los únicos problemas a los que tuvo que enfrentarse el príncipe esa noche. Había otro problema añadido. Príncipe Hans. Era el duque de Weselton, por supuesto. Se había pasado casi todo el tiempo refugiado en el palacio, metiéndose caliente mientras el resto de los altos dignatarios, con Hans a la cabeza, ayudaban a la población a protegerse del frío. Esta era la primera vez que se dignaba dejar el castillo para salir a la calle, y lo hacía porque estaba ofendidísimo con el comportamiento tan solidario de Hans. ¿Esperaba que nos quedáramos aquí sentados mientras usted regala todas las mercancías de Arendelle?, gritó fuera de sí. La princesa Ana dio órdenes, empezó Hans. Sí, y esa es otra. ¿No ve que su princesa podría estar conspirando con una bruja para destruirnos? Hans no tenía tiempo para atender a las tonterías del duque de Weselton. Hubiera preferido ignorarlo, pero el duque estaba llamando bruja a la reina y traidora a Ana, y eso no se lo podía consentir. Debía pararle a los pies. No cuestiona a la princesa, le advirtió con decisión pero sin perder la calma. El duque de Weselton lo miró con rabia contenida. Me dejo a mí a cargo, y no dudaré en proteger a Arendelle de los traidores, le recordó por último Hans. Eso pareció irritar al duque más que todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Se puso rojo de rabia, y con los puños apretados solo pudo balbucear. ¿Traidores? La dispuesta se habría puesto peor de no ser porque en ese preciso instante el caballo de Ana apareció de la nada y se plantó en la plaza, bricando, agotando y visiblemente nervioso. Alguien lo reconoció. Es el caballo de la princesa. Cuidado, gritó otro hombre al ver lo nervioso que estaba. El príncipe Hans fue a calmar el caballo. Muchacho, tranquilo, tranquilo. Hans consiguió acerenarlo, acariciándole la cabeza. El caballo poco a poco dejó de levantar las patas y se calmó. No estaba herido, sin embargo, una cosa estaba clara. Si el caballo había vuelto sin Ana, era que algo iba mal. De hecho, ese era el mensaje que el caballo quería transmitirle a Hans. Ana estaba perdida en el bosque, o al menos así era como el caballo la había dejado. Aquel caballo sabía que, si lo veían a él volver solo sin ella, saldrían a buscarla enseguida. ¿Qué le habría pasado? Empezó a preguntarse la gente que estaba en la plaza. ¿Dónde estará la princesa?
Hans tenía claro que debía hacer algo más por Arendelle que repartir mantas. Aquí se situó en el centro de la plaza. Pidió a uno de los guardias del palacio que se llevaran el caballo de Ana para atenderlo, y se dirigió a los vecinos. La princesa está en apuros, exclamó. Necesito voluntarios que me acompañen a buscarla. Los 5 hombres de la guardia personal de Hans no dudaron en preparar sus caballos para salir inmediatamente. Un par de ciudadanos también se ofrecieron para unirse a la expedición. Yo soy voluntario, yo me ofrezco. Nosotros, cuenten conmigo, por la princesa. El duque de Weselton, que ni en la peor de las crisis dejaba de pasar a su propio beneficio, decidió ofrecer también a sus 2 asistentes, que habían a la vez de guardaespaldas. Yo ofrezco a 2 hombres, Alteza. No lo había hecho por responsabilidad ni por solidaridad, y ni nada parecido. Lo que pretendía era controlar la situación allá afuera, así que, en privado, susurró un par de órdenes especiales a sus 2 hombres de confianza. Estén preparados para todo, y en caso de que encuentren a la reina, quiero que acaben con este invierno, ¿entendido? Acabar con el invierno era, para él, acabar con la reina, y eso lo tuvieron muy claro sus 2 guardias. En total, se logró reunir a 10 hombres. En cuestión de minutos, todos estuvieron preparados para partir. Iban armados con ballestas y lanzas, pese a que su misión era, en teoría, encontrar y traer de vuelta al castillo a la princesa Ana. Un chasquido de Hans y los 10 hombres salieron a galope en dirección al bosque, tras las huellas que había dejado el caballo de Ana al volver.